Bueno, yo una vez que acabé el colegio entré a la Católica con esta idea de estudiar publicidad. Después entré a la facultad y me di cuenta que no era lo mío, que lo que yo quería no era necesariamente ver el tema de las campañas publicitarias y toda la estrategia que hay ahí, ¿no? Que me encanta, me parece súper interesante, pero no era lo mío. Yo quería estudiar, yo quería contar historias, ¿no? Quería generar experiencias en la gente a través de historias distintas y de todos los medios. Y lo que más, digamos, acercaba a lo que yo quería hacer era la comunicación audiovisual. Y me metí y la mejor decisión que tomé en mi vida. Claro, porque perdón, antes de eso, en la Católica hay ¿cuántas áreas dentro de comunicaciones? Hay 5 carreras, una se está trasladando ahora a las Claro, artes escénicas, pero en comunicaciones están quedando 4. Comunicación audiovisual, ¿no? Que es digamos, el uso de las herramientas y los medios audiovisuales para transmitir mensajes, ideas, etc. Periodismo, que es bueno, bastante conocido, ¿no? Es informar a la población. Publicidad y comunicación para el desarrollo. Dentro de eso, bueno, yo fui estudiando comunicación audiovisual, fui avanzando, además tenía siempre ese gusto por, bueno, lo que decía Javier, ¿no? La animación, los dibujos animados, los videojuegos, también me encantaban el cine, la televisión y los cómics. Entonces, todo esto obviamente me fue metiendo a un mundo que muchos llaman el mundo de los geeks, el mundo de los nerds, etc. Que, o sea, si un consejo les puedo dar es que se quiten cualquier connotación negativa que crean que eso pueda tener. Es un mundo divertidísimo. Es un mundo divertidísimo, en verdad, del cual salen cosas fantásticas, ¿no? Y en plena carrera estaba trabajando yo como asistente a un profesor y en eso me pasaron ahí el dato justo en la oficina, de pura casualidad estuve en el momento adecuado, en el momento correcto. Llegó un jefe de prácticas que es como asistente de profesor y que es lo que yo hago ahora también, y nos preguntó si conocíamos a alguien que quisiera hacer el guión para un videojuego, y el profesor, un poco por flojera de buscar más, voltea y dice, bueno, creo que a Bruno le gusta este tema. y bueno, cambió la vida. Claro, sí, fue una cosa muy graciosa, ¿no? Entonces yo, ya, sí, claro, perfecto. Me dijeron, necesitamos a alguien más. Me da mi mejor amigo, oye, ha salido esto, vamos, ya. Y fuimos, y nos reunimos con este grupo, el grupo Avatar de la Universidad Católica, que es un grupo que se dedica a hacer videojuegos para la educación y para, digamos, temas sociales. Y se llama Avatar. Un grupo Avatar. Salió antes de la película. La película no inventó esa palabra. No, digamos, el término Avatar es por la manifestación de una persona dentro de un juego, ¿no? Y se le puso ese nombre porque el grupo empezó con el tema de los mundos virtuales, como Second Life y esas cosas. Pero luego se expandió al tema de los videojuegos y nos llamaron. Dijeron, bueno, queremos hacer un videojuego que haga que la gente aprenda o mejore su nivel de inglés. Y dijimos, ya. Un videojuego para que la gente aprenda su nivel de inglés. Mejore su nivel de inglés, sí. Entonces, la típica que hay es esos juegos de, ya, tipea rápido la palabra, ¿no? O, ¿a qué está la palabra? ¿Cuál es la imagen que corresponde? Y esos son aburridísimos y son los que les ponen en el laboratorio en el colegio. Pero dijimos, no, o sea, nos remitimos a nuestra infancia y dijimos, ya, ¿qué es lo que más nos gustaba a nosotros digamos, cuando estábamos jugando videojuegos? Todos coincidimos en que todos aprendimos bastante inglés jugando videojuegos porque tenías que entender para avanzar. Y, o sea, no sé si, de hecho, a todos les ha pasado. Sí, Claro, querías entender qué está pasando, qué es el sword, la espada, ¿dónde está la espada? Claro, exacto. Punto referencial, ¿no? Y encontramos un tipo de juego que utilizaba mucho eso, point and click, que se basa en puros diálogos, que te dan instrucciones y tú tienes que ir encontrando a lo que se refieren dentro del juego, explorando el mundo. Les enseñamos una historia bien descabellada, por así decirlo, ¿no? Con unos chicos que son transportados a la dimensión en la que todos hablan inglés y tienes que resolver un misterio y salvar a tus amigos que tienen superpoderes, y en medio del juego preparas un ceviche, o sea. Y fue una cosa bien loca porque nadie de los que estaba involucrado en el proyecto realmente sabía cómo hacer un videojuego. O sea, había gente que sabía programar, había psicólogos que sabían psicólogos educacionales y educadores que sabían cómo medir, digamos, si estaba funcionando o no, y estábamos los comunicadores que sabíamos
comunicar y escribir guiones, escribir historias. Perdón, ¿eso en qué año fue? En 2010. En 2010, porque ahorita sí hay una carrera de videojuegos que es reciente, ¿no? No, lo que hay es, hay un diplomado y hay cursos, digamos, que se van dando sobre videojuegos. El tema de hacer una carrera de desarrollo de videojuegos es, acá en Lima hay, ¿no? Diferentes academias que están empezando a tomar fuerza, pero en acá todavía... Ok, bueno, sigue. Entonces terminamos de desarrollar el juego, luego pasó por un montón de fases de prueba, el guión lo tuvimos que revisar creo que como 1 año y medio, o sea, era una cosa que realmente estábamos aprendiendo a hacerlo. Pero después, a medida que pasó el tiempo, empezamos a seguir, nos quedamos colaborando con este grupo y desde entonces hemos desarrollado proyectos para juegos, algunos han salido, otros no. Yo ahora ya trabajo ahí todo el tiempo. Pero espera un ratito, ¿qué pasó con el juego del inglés? Ah, el juego en inglés está ahí en internet, lo pueden jugar, salió bien. ¿Cómo se llama? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Evil Wizard. ¿Cómo? y uno- Evil Wizard. Ah. Mago maligno. Es, y cualquiera puede jugarlo. sí, está ahí libre en internet. Ah, claro. Claro. Este, También quiero jugar ahorita. Está en la página de ¿cómo se llama? Grupoavatar.com, creo. No sé. Pero sí, bueno, y ahí también trabajamos con gente con diseñadores gráficos que se encargaban de ver las imágenes, ¿no? Durante el proceso lo más divertido era que o sea, fue entrando y saliendo gente de diferentes áreas de la universidad, gente, incluso un chico que estaba en el colegio todavía que entró y dijo, yo también quiero ayudar de alguna forma, no sé cómo llegó, pero se quedó, ¿no? Y sigue ahí en la universidad, entonces todo bien. Y a medida que pasó el tiempo, bueno, empezamos a aprender más de cómo funcionaban los videojuegos, hasta que llegamos a un punto en que ahora ya, digamos, ya también hemos hecho cursos, hemos dictado cursos como llevado cursos sobre el desarrollo de videojuegos y ya tenemos una estructura de cómo funciona el juego, ¿no? Y descubrimos ese término por ahí que se llama Game Design, ¿no? Y el Game Design es básicamente el diseño de un juego, el proceso de armar un juego desde nada hasta que termina de programarse, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente es comienza a tener una buena idea y de ahí, y esa buena idea tiene que empezar a darle vueltas, ¿no? Es un proceso muy espiralado de que tienes una idea, para ver si es buena tienes que hacerte una serie de preguntas. ¿Es divertida? ¿Funcionaría además con el público que quiero apuntar? ¿Se puede jugar? ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo los recursos? Entonces ya dices, sí, no, sí. Vuelves a ver cómo solucionas eso y vuelves a volver a hacer todas las preguntas, ¿no? Sí, no, sí, ¿no? Hasta que en un momento tengas puro sí y puedes seguir avanzando. Y, digamos, a medida que das vueltas y vueltas y vueltas a tu juego, vas puliéndolo hasta que terminas con algo que ya se parece a un juego y ahí se lo entregas a los programadores que lo empiezan a armar. ¿Quiénes entran en todo este juego? Entran los programadores, entran los diseñadores gráficos, entran los guionistas, entra la gente que se dedica exclusivamente a diseñar juegos, ¿no? Que es lo que yo hago para este grupo. Entran expertos en todo tipo de temas. Me voy a explicar un poco acá, pero no sé si ustedes saben cómo se hace una película. No, por escena. Depende. No, o sea, ¿cómo empiezan a hacer hacer un guión. un guión? Todo parte de un guión. Tiene que haber un buen guión. O un guión. Sí, pero o sea, tiene que pasarse un guión. Todo parte de una historia, en todo caso, una buena historia que tiene que pasarse a un buen guión. Ese buen guión es trabajado por una serie de áreas. Son la gente que graba, la gente que hace el arte, la gente que hace el sonido, los actores, el director, los productores, la gente que consigue la plata. Son un montón de personas que se involucran. En los videojuegos tenemos que tomar todo eso en cuenta, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa más. ¿Cuál es la respuesta en vivo e indirecto del jugador? En una película el espectador se sienta y empieza a ver y va a pasar por un proceso emocional, se va a entretener, se va a aburrir, lo que sea, pero no puede hacer nada para modificar lo que está viendo. En los videojuegos sí. Entonces, no estás escribiendo una historia que va a fluir de una sola forma, estás escribiendo una historia que va a fluir de 36 formas distintas en cada parte. Y por lo mismo no tenemos un libro de reglas puntuales. No hemos encontrado todavía esa persona en el mundo
que dice así es como se hacen los videojuegos y esa es la única forma en la que se hacen los videojuegos, ¿no? Todavía cada estudio de videojuegos, cada equipo de desarrolladores tiene su propio método, ¿no? Pero todos coincidimos en una cosa, es cuestión de sentarnos con la idea a trabajarla. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener juegos que tengan una historia y personajes, puedes tener juegos que no tengan personajes en lo absoluto y simplemente son una actividad. Por ejemplo, hace un ratito, ¿tú para nombrar su nombre? Juan Diego. Juan Diego, tú estabas con tu vaso, Sí. ¿no? Y estabas con el vaso así, y lo tirabas para arriba y tratabas de atraparlo con el otro lado de la mano. Ya. Ahí estabas haciendo un juego, porque se te caía y perdías, ¿no? Básicamente. Lo volvías a coger y volvías a intentar. Ya. Y ahí habías inventado un juego. No porque estuvieras sufriendo, no por nada, simplemente porque te salió orgánicamente y empezaste a jugar un juego. ¿Y quién de ustedes no ha estado en una sala de espera de dentista o algo así, sin ganas de leer una de las revistas sociales y de pronto ve cuadraditos y empieza a contarlos y empieza a ver si empieza a jugar en su cabeza con esos cuadraditos, ¿no? O empiezan a armar algo con las revistas y se ponen reglas. Ahí están creando ustedes juegos. Entonces, ese proceso, que más que una vocación ya es una naturaleza, ¿no? Esa naturaleza en la que ustedes empiezan a justificar de alguna forma el realizar una actividad para matar el aburrimiento. Pero digamos que parte de esa vocación es unas ganas, un gusto por crear. Sí, claro. Entonces la vocación es una vocación creativa, Claro. ¿no? O sea, ustedes quieren crear y crear, crear pensando en todo. No solo están creando un mundo que la gente va a ver, están creando un mundo en que la gente va a vivir, ¿no? Esto es un proceso que ya abarca tantas áreas que ustedes no pueden pensar simplemente, yo quiero que mi personaje corra y dispare. Ustedes tienen que pensar, ya, ¿por qué está disparando? ¿A quién le está disparando? ¿Con qué le está disparando? ¿Quién va a jugar este juego? Puede ser muy sangriento o tiene que ser una cosa un poco más tranquila, más pacífica, ¿no? De repente le dispara pelotitas, ¿no? De repente le dispara misiles. Claro, florcita. No, pero, o sea, les apuesto que con un poco de tiempo alguien puede diseñar. Perdón. Les apuesto que con un poco de. ¿Quieres agua? Bueno, sí. No se reconocen esto de acá. Ah, Sí, justamente era el referente que yo decía porque yo soy amante de Zelda. Solo que te interrumpa, ¿no? Pero me parece loco lo que cuentas porque además, bueno, si vamos con el tema de Zelda, tú le pones el nombre al personaje. Claro, yo le ponía Link siempre. Yo también. No se llamaba Link, pero digo, eres tú el personaje. Claro. Ya sin contar que Zelda era una cosa que veías el muñeco y ahora el muñeco camina y tú ves por dónde se mueve, ¿no? Más o menos. No en Zelda, pero en los juegos Sí, un poco ya claro. tú ves el mundo, ¿no? Pero me parece alucinante tu carrera. Estoy dudando un poquito. Ya cambió. Es una creatividad pura. Sí, lo divertido de los videojuegos es que ustedes tienen que tener, en el mundo de los videojuegos, ustedes trabajan, yo trabajo por ejemplo con artistas, con diseñadores gráficos, ¿no? Con animadores, gente que ve el tema de 3D, gente que anima en 2D, programadores, ¿no? O sea, ingenieros informáticos que se sientan a ver letras y números en la pantalla y yo los veo como yo de verdad creo que está viendo la Matrix. Pero ese ambiente de trabajo debe ser bien divertido. Todo es una sorte de luz. Sí, o sea, digamos que en la oficina es mucho más divertido. Porque yo tengo una serie de juguetitos, muñequitos y cosas así que cuando me trago, lo saco y empiezo a jugar. Pero ¿por qué? Porque digamos, cada uno tiene sus procesos y sus herramientas para hacer fluir la creatividad. O sea, no, hay veces en las que simplemente no me están las ideas y salgo y me voy a caminar por la universidad, ¿no? Hay otros diseñadores que cuando ya se atoran se van a dar una película. Una vez conocí a un diseñador de un juego, Dishonored, no sé si han escuchado ese juego. El director de ese juego lo conocí y me dijo que cuando se atoraba se iba al gimnasio o se iba a hacerse masajes. Yo no sé cómo alguien podría tener ideas ahí, pero por ejemplo yo a ese me atoro y salgo a correr, ¿no? Y es un tema de que cada uno tiene sus procesos para desatorarse, ¿no? Y hay programadores, ingenieros, pero también tenemos consultores, gente por ejemplo, si vas a crear un templo dentro de tu juego de repente necesitas un arquitecto, ¿no? Que te ayude a pensar, a diseñar, ¿no?
arquitecto. Estoy en un dilema existencial, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Yo leí un curso de Unity, en 3D, hace poquitísimo en realidad, en Nápoles, y yo me sentí totalmente alejado de la programación. O sea, tú estás en la parte, o sea, programativa. No, yo era lo que les contaba de esta cosa que pones un texto o eres el creador. No, yo les digo eso, yo todo mi trabajo de diseño lo puedo hacer en lápiz y papel. Yo no sé programar. O sea, estoy tratando de aprender, pero cada vez que empiezo a tratar de aprender me caen trabajos y cosas encima y tengo que volver a retomar ese. Entonces, espero un día pasar de HTML a algo más. Pero sí, o sea, justo nosotros, ahorita todos los proyectos que estamos trabajando están con Unity. ¿No? Efectivamente, podemos tener consultores. El grupo Avatar ha lanzado un juego que se llama 1814, La Rebelión del Cusco. Por ahí alguien de repente ha escuchado eso. ¿Han jugado Age of Empires? Sí. Ya, es como ese juego, pero con la rebelión del Cusco. Sí. Creo que después de mi estudió diseño gráfico, creo, porque ella trabajó en la película El Delfín. Y Sergio. ella me mandó el tráiler del juego, porque creo que también hizo trabajando. Claro, Dolphin Films hizo el tráiler del juego. Sí, claro. ¿Qué tipo de videojuegos hay? Hay todo tipo. ¿Hay una clasificación? ¿Del mundo? Sí, o sea, depende. Hay muchas formas de clasificar los videojuegos. Están los juegos. La primera gran clasificación es lo que se llama el AAA y los indie. AAA son los juegos más conocidos que cuestan $100 millones en hacer y ganan $1.000 millones en una semana. ¿No? O sea, Call of Duty, Halo, Destiny, que acaba de dar un montón de plata y ya la crítica los ha destrozado. Gears of War, Diablo 3. También la mitad de los juegos que saca Nintendo. Y los indie games son esos juegos así, más sencillos, más chiquitos. Claro, que están hechos, digamos, por equipos de programadores que son 5 patas que se juntan y se trasnochan durante 6 meses y hacen un juego y les sale maldito y luego lo venden a $3 en internet y ganan algo de plata para poder hacer otro juego. Hasta que alguien más grande los compra y igual les paga lo mismo, ¿no? Ahora, el tema es que es una industria. La otra forma de clasificar ya va según los géneros, ¿no? Hay juegos de terror, juegos de acción, juegos de aventura, juegos de fantasía, hay juegos para internet, hay juegos para celulares, hay juegos para Facebook, ¿no? Y, o sea, y podemos decir, los juegos de Facebook son, qué aburrido, no sé qué, pero, o sea, Candy Crush ganó, o sea, lo vendieron por $1.000 millones, pero ¿Tus ideas para qué tipo de juegos son usadas? Como dijiste, celulares, computadora. Últimamente las que me han pedido a mí han sido para celulares o para computadora. Pero abarcas todo. Sí, o sea, la gente o se va especializando o va simplemente teniendo, o si te dan carta libre, SSG, necesitamos un juego sobre tal tema. Y tú dices, bueno, ya, propongo en tal medio, ¿no? O sea, SSG, si te dan una hoja en blanco y te dicen dibuja algo, lo que quieras, es bien difícil. Pero si te dicen, te dan una hoja en blanco y dicen dibuja a un perro, al menos ya sabes por dónde comenzar. Entonces todo el proceso creativo y en general para cualquier tema creo que es así, o sea, que tenga un punto de partida es mucho más sencillo. ¿Qué tipo de videojuegos te gusta crear? ¿Qué es lo que más te llama? El que no he podido hacer hasta ahora, pero que me encantaría poder hacer, es un juego de aventura RPG, ¿no? Un juego que tenga una historia así medio épica. O sea, me encantaría hacer el próximo Zelda, pero sí. Y tiene que ser casi dorado. ¿Cuál es tu opinión en los software que te ayudan a hacer los juegos de por sí, como el RPG Maker? El RPG Maker a mí me encanta. Me encanta. Amo el RPG Maker porque es súper sencillo y creo que es un buen punto para que todas las personas que están interesadas en hacer videojuegos empiecen a experimentar un poco con el tema de programación de objetos. No es tanto programación, es como desarrollo a través de un simulador o cosas así, pero es un muy buen punto de partida porque te explica cómo te das cuenta que tienes que empezar a pensar ya no solo en crear una historia o en armar el mundito poniéndole fichitas por aquí o por allá, sino que tienes que empezar por lo básico. ¿Cuáles son las reglas de mi juego? ¿No? ¿Cuál es la mecánica de mi juego? El juego tiene una cosa que se llama mecánica de juego que consiste en cómo va a funcionar el juego, que es donde se diferencia ya del trabajo audiovisual, del trabajo de cine. O sea, tú no puedes decir, bueno, esa es la historia de mi juego y dices, ya, bacán, pero, o sea, ¿dónde es el juego?
En Mario es caminar, saltar, correr, golpear. Claro, qué cosa te mata, qué cosa te da más vida, cuando pierdes, cuando ganas, tienes bonuses, ¿no? Y en verdad varía tanto juego a juego que puedes narrar un juego con una mecánica súper sencilla como Tetris, que es súper adictivo. O sea, hasta ahora la gente se puede sentar así como un Tetris. O Angry Birds, que es súper sencillo. O una mecánica de juego súper complicada como los RPGs o como los first person shooters que tienen 1000 reglas y 1000 opciones y 1000 cosas. El Candy Crush es bien adictivo. Sí, pero es súper sencillo. Claro. Es súper sencillo. A mí me ha atrapado. Claro. Yo voy a entrar libre de Candy Crush. ¿Sí, no? No. Ya me harté hace poco. Pero hasta ahorita, hace tiempo, que no pasa un día que no le dedique por lo menos un par de minutos. Es pesado porque si tienes un juego de celular y dejas de jugarlo, el celular te empieza a llegar notificaciones y se oye, no está jugando. No, te extrañamos, bien desgraciado. Malditos. ¿Por qué no juegas más? Preguntados, por ejemplo, ¿no? Ah, yo lo sabía. Claro. Pero sí. Tú trabajas con un equipo, ¿verdad? Sí. ¿Ese equipo tú perteneces a una empresa definitivamente o puedes ir a varias empresas? No, o sea, el grupo con el que yo trabajo es un grupo de investigación de la Universidad Católica. No es una empresa, digamos, si yo quiero trabajar con una empresa, si tengo el tiempo, tengo toda la libertad de hacerlo. Pero usualmente, cuando tú trabajas con un estudio de desarrollador de videojuegos, trabajas con ese estudio, no trabajas con otro porque eres un creativo, entonces ellos te pagan por tus ideas, ¿no? A menos de que te paguen por una función muy específica y no por las ideas, en ese caso sí puede ser. Sí. ¿Cómo crees que ahorita está el mercado? Esa es buena. Excelente. Respecto al ¿Local o mundial? Local o mundial. Primero una. Los dos, mejor. Local. Es que el tema es que el mercado local depende bastante del mundial. Porque, o sea, claro, de acá de Perú no salen grandes juegos AAA, que es, el próximo Final Fantasy o el próximo Call of Duty, no está saliendo acá, ¿no? Por ahora, porque a pesar de lo que parecía la tendencia, grandes empresas como por ejemplo Square Enix, que es una de las más grandes empresas desarrolladoras de videojuegos, está apuntando de que la India, África y Latinoamérica van a ser los próximos grandes desarrolladores de videojuegos. La India, África y Latinoamérica. Es porque ya se me acabaron las ideas. No, porque pareciera que sí, pero es más que como nada. que sacan su igual y También es parte de eso, pero es en parte porque la piratería está reduciéndose en esos tres grandes grupos mundiales. Y ¿está reduciendo? se está reduciendo. En Latinoamérica. En Latinoamérica se está reduciendo bastante. ¿Por dónde? Se está reduciendo porque las Liliana, ¿tú también has visto eso? ¿Qué cosa? ¿Que la piratería se está reduciendo acá? Sí. Yo Sí. me- ¿En serio? Sí. Oye, ¿sabes? Hay un chico que tiene sus DVDs y se los vende a 2 soles. No, Bueno, ahora Se mucha los gente- A ver, cuéntalo, voy bro, a a ver, explicar ya. bien simple. Ahora cuando una gente tiene Netflix, por ejemplo. Uno, Netflix. Sí. las grandes consolas, Xbox, Tienen barco, Play, Xbox Nintendo, Live. etcétera, ustedes pueden comprar los juegos por internet. Por internet un juego te puede costar, de lo que antes te costaba, no sé, $80 comprarte el cartucho original, ahora te cuesta $40 y te compras el juego por internet, que sigue siendo medio caro, pero tú dices ya, $40 original, no hay riesgo que se me trae, no tengo que chipear el Wii, no tengo que chipear el Play, no tengo que chipear nada, y en verdad empieza a salir más a cuenta. Y cosas como Steam, que tienen descuentos de verano, donde te puedes comprar un buen juego. Cuentos, Un juego que le cuesta $50 a $7. Tú dices, uy, ¿saben qué? Steam, y no quiero caer en sexismos ni nada, pero el típico cliché que hay que las mujeres ven un descuento de zapatos, ay, si quieren comprar 80 zapatos, ya, ese es el nuevo descuento para la gente joven con Steam. Bueno, mira cómo se emociona, casi llora, Estefan, casi llora. No, Dime, Liliana, ¿hay algo así natural? No, la pregunta es el entonces, mercado local y global. Claro, entonces el tema con el mercado local es que están empezando a surgir cada vez más empresas desarrolladoras de videojuegos. ¿Quién los consume bastante? Empresas privadas que quieren juegos para capacitación, juegos para campañas internas, quieren juegos para celebrar o para concursos internos, cosas así. ¿No? Por ejemplo, digamos, yo no he ¿Hay trabajado- mucho de eso? Hay bastante de eso. Yo no he trabajado en este proyecto específico, pero he hecho videos, porque también sigo en eso, para una compañía aseguradora que más o menos a mitad de año suele hacer un concurso interno en que se hacen trivias. Entonces, esas trivias
o sea, sobre cómo funciona su empresa y el ganador se va al Caribe. Es bien bajo. Y digamos, para que no compitan los 2000 que están en la empresa, hacen primero un concurso previo, que es a través de un videojuego, que ya van, se sientan en la computadora, juegan un rato, acumulan puntos y ya, el equipo que más puntos acumule pasa a la final, y en la final ya sí es en vivo, ya sí en juego, ¿no? Con un concurso de televisión. Pero en la parte en la que están, digamos, jugando, en la parte en la que clasifican es como un videojuego y alguien tuvo que programar ese videojuego. Entonces, eso es uno. Dos, ¿Y pagan mucho por eso? Sí, o sea, si lo haces bien puedes cobrar bastante. Dos, empresas externas, ¿no? Hay bastantes empresas externas, ya sea igual que esto, ¿no? O sea, empresas que necesitan para sus áreas internas o lo que sea, empresas que para sus campañas publicitarias quieren un juego, o empresas afuera que aceptan un trabajo y ya no pueden hacerlo, subcontratan a empresas acá y las pagan extra para llevarse el crédito a ellos. Entonces, por ejemplo, ya una empresa de videojuegos de, no sé, Corea, o sea, ya queremos un juego sobre, queremos un pequeño juego sobre cómo funciona este proceso. Entonces, no tenemos tiempo ni plata para hacerlo ahorita. Les vamos a pagar a ustedes y les pagamos un extra para que nosotros lo firmemos, pero nosotros supervisamos su proceso. Entonces, agarran y contratan a una empresa local. Entonces, ese es un buen negocio. Y también el tema de los apps, ¿no? O sea, los juegos para celulares, eso que haces un juego chiquito, lo metes a Google Play o lo metes al App Store y lo vendes, y si te va bien puedes ganar un montón de plata. Miren Flappy Bird, que era el juego más estúpido del mundo, y el pata ganó 50.000 al día. Iba a ganar 50.000 al día, y aún así y lo sacó. Y bueno, y el mercado mundial como va, es una industria que está ahí con la del cine. O sea, Halo 3 creo que fue, el primer fin de semana que salió, ganó más que todas las películas taquilleras juntas. Wow. Alejandro, ¿estás pensando tu pregunta, Alejandro? Daniel. Ya, Alejandro, Lo que vas a preguntar es la pregunta era, ¿tú vendes tu juego a App Store o a las empresas grandes? O sea, yo personalmente no, pero si haces un juego, o sea, un juego para celulares, Apple tiene un proceso en el que tienes que postular. Bueno, ellos tienen que evaluarlo y ver si califica en el estándar de calidad y en el tema de contenidos, porque ellos son muy, muy rigurosos con el contenido. Google sí te dice, ok, ya lo ponemos, y si recibe muy malos reviews lo sacamos, ¿no? Pero sí, Google te resulta más rápido, y por eso un montón de gente desarrolla primero para Google y lo venden para ahí, pero la gente de Apple te paga más. Bueno, que tú decías que lo de contratar a otra compañía para que te haga el juego y luego que tomas el crédito, eso causa mucha controversia, ¿no? Porque ahorita Sega y Gearbox están pasando por un efecto que hicieron eso con un juego de Aliens, de la propiedad de Aliens, y ahorita están demandando, ¿no? O sea, ¿quién contrató a quién? ¿Sega contrató a alguien o no? A Gearbox. A Gearbox. Pasaron el trabajo a alguien más y salió muy mal el juego. Bueno. En ese caso también, o sea, digamos, ahí es como cualquier chamba, ¿no? O sea, y eso también es una cosa que muchos se olvidan en este proceso. O sea, es una industria, es un negocio, es una chamba. Como cualquier chamba al final, tienes que dar resultados, tienes que dar buenos resultados. O sea, no hay espacio para egos de artistas, porque es un trabajo que junta a gente que se dedica a hacer ingeniería, gente que se dedica a hacer arte, gente que se dedica a hacer negocios. Entonces, hay gente cuyo trabajo es simplemente encargarse de que todo funcione bien juntos. Y simplemente, entre comillas, porque insisto, es una cuestión de manejar el ego de los ingenieros que quieren hacer una cosa con programación alucinante, el ego de los artistas que dicen vamos a hacer un arte postmoderno en 4D y no sé. Y el ego de los diseñadores que dicen vamos a tener 80 reglas, y tiene que venir alguien y decir alto, tenemos que hacer algo que se pueda funcionar, que pueda hacerse, pueda funcionar. ¿Y ese alguien cómo se llama, digamos? ¿Cuál sería? Producción, el productor. Pero viene también de comunicaciones. Claro, es ¿O que viene más de la empresa? No, de comunicaciones. O sea, es un proceso muy similar al de hacer películas, solo que le agregas el hecho de que en vez de grabarlo, lo programas. Ok, o sea, es el productor. El productor es el que aterriza. Claro, el productor es el que aterriza a la gente, le corta las alas a todos, pero los hace trabajar. Y el que les hace y el que les paga.
Claro, o sea, ¿sabes qué? Puede sonar un poco duro, puede sonar es una persona, es la chamba más ingrata del mundo porque si todo sale bien es gracias al equipo, pero si todo sale mal es culpa del productor. Pero es... Eso es así. ¿no? Tú, o sea, esto has hecho cine y todo eso. Entonces es una cosa de que de verdad es un negocio y siempre tiene que acordarse de eso, tiene que pensar en un público, tiene que pensar a quién le van a vender el juego. ¿No? Muchos estudios se afanan haciendo un juego así complicadísimo y se retrasa el lanzamiento 3, 4, 5, 6 meses y pierden el interés del público, la campaña de marketeo se va al diablo y ya no pueden vender el juego, ¿no? Y el juego se queda estancado y terminan perdiendo plata. Y hay un montón de juegos que pierden un montón. O sea, hay estudios que se van a la quiebra por eso, porque no pueden terminar de cerrar el juego. Entonces, es una industria que de verdad se da muchas vueltas por ahí. Sí, no, Giancarlo, tú explícale lo que tú quieres hacer, porque no es exactamente lo de videojuegos, pero te interesa lo de la animación. Sí. Bueno, yo, o sea, sí me ha parecido muy interesante, pero yo más me gustaría irme por la animación 3D. Ok, la animación... Que no tendría que ver tanto, o sea, parte con los videojuegos, pero no tanto para esa rama, ¿no? La animación 3D es un tema así bien loco porque es, y lo comentamos con Javier en 3G, ¿sabes? La animación en general es crear vida, ¿no? No tienes actores a los que tú les dices, les das indicaciones, les das un guión y ellos lo interpretan, no. Tú partes simplemente del hecho, te dicen, bueno, vamos a contar una historia, no sé, de un perrito que encuentra un hueso y lo entierra. Okay. No existe el perro, no existe el hueso, no existe el suelo donde lo van a enterrar. Tienes que diseñar primero el perro, tienes que diseñar el hueso y tienes que diseñar la tierra. Okay. Luego tienes que estudiar, tienes que ver okay, cómo se mueve un perro en primer lugar. Entonces tienes que sentarte a ver perros y ver videos de perros y ver cómo se mueven. Porque, o sea, ni siquiera es que puedas grabar un ser humano y decirle, oye, entierra un hueso o algo porque, o sea, es distinto, ¿no? Entonces, y si ustedes ven mal las animaciones se dan cuenta cuando se ve todo acartonado, ¿no? Entonces tiene que haber cierta organicidad en ese movimiento. Entonces ustedes tienen que ir estudiando eso, cómo se mueven los animales. Si ustedes leen o miran videos detrás de cámara de películas de Pixar, por ejemplo, que son el referente en animación 3D, siempre tienen anécdotas de cómo los llevaron a zoológicos, los llevaron a África, los llevaron a tal lugar a que estudien a los animales que van a animar. Entonces, bacán. Estudian a los personajes que van a animar. Luego tienen que ver, ok, el hueso. ¿Cómo es un hueso? ¿No? Y tienen que empezar empiezan a hacer dibujos de hueso. ¿Qué tipo de hueso va a ser? ¿Qué tipo de perro? ¿No? ¿Qué tipo de hueso? ¿Cómo es cuando un perro coge el hueso? O sea, esa interacción ya es distinta, ¿no? ¿Cómo es cuando un perro cava? Entonces, pues, ¿cómo se ve el hueso cuando lo va tapando la tierra? Y tienen que empezar a ver todo eso. Todo eso luego tienen que ver cómo lo reproducen en una computadora. ¿Cómo lo reproduces? Primero, tienes que haces dibujos, ¿no? De concepto, en que digamos, primero trabajas la idea de cómo va a ser la acción. Luego, en base a eso, haces un storyboard, que es la acción paso por paso, ¿no? La cámara está acá y veo el perro acá, ¿no? Caminando. La cámara está acá y veo el primer plano del perro olfateando el aire. La cámara está acá y veo que el perro encuentra el hueso y se agacha y lo recoge. Entonces vas planeando toda la acción hasta que termina. Luego, tienes que diseñar el 3D de cada uno de esos objetos, ¿no? Luego tienes que animarlos. Esta animación tiene matices medio de programación, en lo que los personajes vas a mover sus partes, ¿no? Por ejemplo la boca, coge el hueso y dices, no, pero ¿sabes qué? Ya lo he juntado, pero no se ve bien, ¿qué falta? Entonces te sientas a ver al perro media hora y dices, no se le mueve esto. Y luego haces lo mismo acá y dices, le mueves esto para que se vea bien. Y vas haciendo todo el proceso de completar toda la animación. Y tiene que ser tan preciso, o sea, tienes que planearlo tan bien que no te sobre nada. Porque si te sobra algo, le has hecho perder a tu jefe $10,000 por segundo. No es así, no sé. Has perdido un montón de plata. Sí, pero
Sí, 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 no, María. solo, no sé si en animación 3D, de hecho también lo explica, pero en la 2D, tipo cuando son dibujitos. Exactamente igual, mismo O sea, proceso. es como la idea de que si es que va a hablar, tienes que hacer cada movimiento de la boca. O sea, Sí, vi claro. una cosa así porque hay un patrón en YouTube que se llama Domix, que también no sé por qué. El tema con la animación 2D es que hay dos tipos de animación 2D. La que se hace dibujando cada cuadro y la que se hace haciendo 3Ds, que luego le pones una textura como si fuera 2D. El tema es que, sí, o sea, para hacer, por ejemplo, animación tienes que estudiar cosas como física, tienes que estudiar el cuerpo humano, tienes que estudiar anatomía, física para entender el movimiento de las cosas, tienes que estudiar todo tipo de arte para entender, además, cuando te hablan de texturas, tienes que estudiar hasta cierto punto una cosa así, o sea, entender cómo funciona el movimiento de todos los seres vivos para luego poder animarlos. O sea, dónde se conecta el hueso del brazo con el hombro. O sea, no lo vas a conectar por acá porque tu brazo se va a mover de acá y de abajo. ¿Dónde se conecta la cabeza? Se mueve algo en la cara, los cachetes, ¿no? La boca, las cejas. O sea, en otras palabras, tiene que ser hiper detallista. Tienes que pensar en todos los detalles y si vas a elegir dejar detalles fuera, tienes que justificar por qué los dejo fuera. ¿No? Si tu personaje no tiene nariz, ¿por qué no tiene nariz? ¿No? Claro. Y es, por eso digo, tienes que crear vida. O sea, es de verdad, por eso muchos animadores tienen un complejo de Dios. Pero dioses, claro. Pero quería saber si todo esto se puede hacer solo gráficamente o se tiene que programar. Cada vez... Porque, digamos, son cosas distintas, ¿no? No, claro. Como ya bueno. Sí, o sea, cada vez hay más programas de animación que van... O sea, los programas de animación cada vez están haciéndose más sencillos de usar para los animadores. Pero de verdad, un buen animador, un muy buen animador, tiene que entender cómo funcionan los programas y tiene que saber programación para poder modificar las cosas ya de una forma más puntual y precisa y terminar de darle vida. Los grandes estudios como Pixar terminan tienen un equipo constante de ingenieros que desarrollan nuevos programas de animación para ellos mismos. O sea, desarrollan, por ejemplo, no para cada película van a volver a animar el agua, sino que tienen programas que ustedes dicen ya, quiero agua, aparece el agua. ¿No? Pero ya es porque ya se han tomado el trabajo ¿saben? El agua es muy caro de hacer. O sea, filmaron Buscando Nemo y... Claro. Y por eso hay escenografías que se repiten, creo. Son como una esto de Winnie the Pooh, lo cambiaron un poco los detalles y también sale en el libro de la selva. Sí, claro, son cosas así. El libro de la selva tiene una escena, creo que es igualita a Blancanieves, creo, claro, así que el árbol es igualito. Porque yo sí sentí, disculpa, porque creo que es importante, o sea, tenerlo claro, porque yo cuando llevé este curso, cosa que lo aprendí, porque claro, estaba en Italia y ya no podía hacer nada, o sea, ya estaba en el curso y regresé al hotel y me puse a estudiar como loco programación, pero sí sentí que es algo totalmente opuesto a como yo veo el mundo. O sea, yo veo el mundo gráfico y esto era números, códigos y... La fórmula detrás del gráfico. ¿Sabes qué pasa? Quiero agregar ahí. Y eso me lo dejó muy claro un ingeniero una vez, que es ingeniero y diseñador gráfico. Me explicó algo. La forma en la que se enseña hoy en día ingeniería informática va a durar un buen tiempo más, pero de ahí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque, o sea, todos trabajamos tanto con computadoras que ya no va a dejar de ser práctico, si no lo es ya, que llamemos a ingeniero informático para todo, ¿no? O sea, antes había gente que se especializaba en mecanografiar, ¿no? Ahora ya no es necesario, ahora, o sea, todos saben tipear. Entonces, el siguiente paso es igual. Antes había gente que, antes cuando sus papás se les malograba la computadora tenían que llamar a un ingeniero que venía y les arreglaba todo. Ustedes googlean un ratito y arreglan todo. Entonces, el siguiente paso es que todos sepamos programar ya a un nivel bastante alto, ¿no? La siguiente generación tiene que estar en eso ya, de saber programar a un nivel bastante alto, porque va a ser mucho más útil que, por ejemplo, un contador diseñe su propio programa de contabilidad, a que un contador le tenga que enseñar contabilidad a un ingeniero informático para que el ingeniero informático le diseñe su programa de contabilidad y demore la vida en hacerlo y lo hagan mal. Entonces, efectivamente, los animadores tienen que saber programación, sobre todo si quieren ser buenos animadores. Mariela. ¿Cómo si te diste cuenta que en verdad te gustaban mejor las animaciones? Porque si no me equivoco, tú dijiste que estabas por publicidad. No, audiovisuales. Yo soy audiovisuales. ¿Cómo? Porque, por una cosa que dije al principio, me gustaba contar historias y generar experiencias. Y justamente quería preguntarte eso, por lo que pregunté Mariale, ¿a ti te gustaba contar historias y generar experiencias?
Pero cuando tú estudiaste audiovisual en la Católica, ¿cuántos cursos fueron sobre videojuegos? Cero. Cero. Sí. ¿Me entiendes? Eso es bien importante porque, de nuevo, la ocupación, la profesión y la vocación. Ahora hay profesiones que te pueden enseñar un poquito, pero tú ves, o sea, si te han enseñado cero, entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo aprendiste? ¿De dónde sacaste? Claro, o sea, ese tema con estudiar para hacer videojuegos, ahora, o sea, hay cursos, ustedes pueden llevar cursos que le van a enseñar algunas cosas básicas, pero les dije hace un rato, o sea, no hay una regla absoluta sobre cómo se hacen. Entonces, hay gente que termina trabajando en los videojuegos que no estudió nada de videojuegos, pero que estudió programación, o que estudió gráfica, o que estudió música, que estudió cinematografía y que se terminan llegando a esa área. Si ustedes, digamos, yo estudié audiovisuales y todavía sigo ejerciendo como audiovisual, sigo haciendo videos y todo. Pero digamos, los videojuegos siempre resultaban una fascinación para mí. Y ni siquiera tanto jugarlos, porque me gusta jugarlos, me entretengo, pero me gustaba más sentarme a pensar cómo sería mi propio videojuego, ¿no? Y eso era algo que desde pequeño, o sea, veía un juego y veía a un amigo jugar y decía, yo cambiaría esto, yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que, o sea, creo que en todo caso si quieren saber qué perfil deben tener o qué es lo que ustedes deberían, o cómo deberían pensar ustedes si es que realmente les interesa esto, uno es querer generar experiencias en otras personas, ¿no? Tener un interés en que las personas, en llevar a las personas a través de un viaje, ¿no? Ustedes diseñaron un viaje y es como, perdón, es ese caso de tu tía que hacía paquetes turísticos, ¿no? O sea, ella piensa en la gente y dice, voy a generarles una serie de experiencias con esto, ¿no? Ustedes quieren un viaje tranquilo, voy a ponerles eso. Es igual, ¿no? Es cuando, a mí me encanta cocinar, no sé si algunos de cocinan, es lo mismo, o sea, es pensar qué platos voy a servir en qué orden para sentir tal experiencia o para que tal persona sienta tal experiencia. Entonces, todo este proceso de generar experiencias, por ahí tienen que empezar, ¿no? Pues, el tema, pueden estudiar una cantidad enorme de carreras para caer en el tema de los videojuegos. Pueden estudiar psicología, pueden estudiar audiovisuales. A eso justamente quería que te tuvieras un poquito. Si no te enseñaron ningún curso, Sí. ¿no? ¿Te sirvió haber estudiado audiovisual? Un montón. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en audiovisuales me enseñaron a contar historias. Me enseñaron a tomar en cuenta los medios visuales y sonoros, y me enseñaron a comunicar, porque es comunicación audiovisual. Y por el lado de comunicación, aprendes un montón de cosas sobre cómo transmitir un mensaje, cómo responde la gente a ese mensaje y cómo retransmitir en base a eso, ese feedback constante que le da, esa retroalimentación constante que les da su público. Entonces, cómo trabajar en base a eso. Si ustedes, no sé, si yo le tiro una pelota a alguien y esa persona agarra la pelota y me la tira de vuelta, entonces ya están pensando en cómo va a reaccionar la persona antes, ¿no? Si se la tiran con mucha fuerza, ustedes saben que la persona va a hacer así, entonces se las da refuerzo. Si se las ruedan, probablemente la persona la reciba tranquila y la deja ir, ¿no? Porque no está sintiendo una intención fuerte. Y entonces eso ya lo van viendo en comunicaciones. Quizá en el momento yo no me di cuenta que lo estaba viendo, pero al momento de aplicarlo, yo aprendí todo esto en la carrera. O sea, yo aprendí todo esto al momento de buscar. Pero eso ha sido después, por eso Sí. digo, digamos que alguien quiere trabajar en eso, Sí. ¿no? Esta diferencia que hacemos de vocación, profesión, ocupación. Me interesa eso como ocupación. ¿Crees que el camino es estudiar audiovisuales o qué otros caminos puedes tener para llegar a eso? Yo creo que el camino es en verdad, es un camino muy ¿cómo lo digo? Muy personal. No hay un solo camino. Sí, no hay un solo camino, es una cuestión muy personal. Hay diseñadores de juegos que yo he leído, o sea, un libro que estoy leyendo sobre diseño de videojuegos, donde el autor, que es un diseñador muy conocido, muy importante, no me acuerdo su nombre, era malabarista. Empezó como malabarista y pasó por una serie de trabajos desde granjero, malabarista. Entonces, es un camino muy personal. Ustedes, por eso les decía, ustedes pueden estudiar psicología, pueden estudiar audiovisuales, pueden estudiar ingeniería, arte y todo, pero tengan en mente qué es a lo que quieren llegar, ¿no? En qué área de los videojuegos quieren aplicarse. Y después, seguramente van a tener que llevar cursos complementarios del diseño de videojuegos. Pero justamente, y eso era lo que quería decirte, ya, tú después has descubierto eso. Sí, claro. Pero tú empiezas a estudiar una carrera, tú dices, ya, yo quiero hacer lo que hace Bruno, quiero trabajar en eso. Y vas a estar 5 años estudiando un montón de cosas donde
te van a enseñar un montón de cosas que de pronto no vas a ver la conexión con eso. Sí, claro. ¿Cómo toleras la frustración, ¿no? De saber que te van a enseñar un montón de cosas cuando tú quisieras que de primer día te digan videojuegos en la pizarra, ¿no? Y no va a ser así. Y te van a enseñar 1000 cosas para luego descubrir qué uso le das. Es gracioso porque en la católica es así. Un montón de gente no soporta la católica por eso. Porque ustedes sientan que la católica tienen 2 años de generales, ¿no? Y esos 2 años de generales nadie te habla nada de tu carrera. O sea, tú entras y dices, voy a hacer películas, matemática, Física. Claro. Física. Historia del Perú hasta el siglo XVIII, filosofía 1. filosofía antigua, Claro. ¿no? Entonces tú llegas así como que, ok, ¿qué? Entonces hay un montón de gente que conozco de otras universidades que me dicen, yo no puedo con eso, o sea, yo necesito ver carreras el primer día. Y bacán, o sea, cada uno tiene su propio proceso. ¿Cómo toleras esa frustración? Yo la toleré de una forma personal. No me acuerdo dónde escuché o quién me dijo eso, pero se me quedó grabado, que no hay ningún conocimiento inútil. Ningún conocimiento en la vida es inútil. O sea, a mí personalmente me encanta quedarme pegado en Wikipedia durante horas de horas, ya haciendo clic en eso, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿No? Leyendo sonceras, cualquier cosa. Porque cualquier cosa, o sea, un año después, 2 años después, 30 años después, yo sabía esto que vi alguna vez en un programa de Discovery Channel hace 30 años, yo lo vi, esto me sirve ahorita, ¿no? Entonces, no hay conocimientos inútiles, solo hay conocimientos desperdiciados. O sea, ustedes simplemente acepten que, o sea, no acepten a ciegas tampoco, ¿no? Pero todo lo que en ese momento no sepan para qué les va a servir, guárdenlo. Simplemente guárdenlo y traten de no olvidarlo. Si lo olvidan, bueno, ya, no les hizo daño, pero guárdenlo y espérense porque, créanme, realmente en algún momento, o sea, se van a dar con una sorpresa de que, oye, esto me está sirviendo ahorita. Yo no sé por qué estudié matemáticas y ahorita estoy sacando mis impuestos como maestro, ¿no? Entonces, o yo no sé para qué estudié, porque nos enseñan biología en el colegio y de pronto estoy aplicando el tema de la ecología para una cuestión de comunicaciones que en principio no tienen nada que ver y, o sea, a primera vista no tiene nada que ver y ahora me doy cuenta que en verdad mi tesis la estoy haciendo sobre eso.